estimados amigos, el año 1996, sin duda alguna va a ser un año por demás interesante en la economía venezolana, ya que en el mismo se espera que sucedan una serie de acontecimientos y se hagan una serie de anuncios trascendentales en materia económica que se van a reflejar muy profundamente sobre ella. De hecho, ya han comenzado a realizarse esos anuncios y uno de los más importantes fue la devaluación del bolívar que anunció el ministro de Hacienda el 11 de diciembre de 1995. Esa devaluación implicó un aumento del precio de la divisa, del precio del dólar, ligeramente superior al 70%. De un día para otro el precio del dólar aumentó en un 70% en el mercado oficial y esto obviamente tiene impactos muy contundentes sobre cualquier economía. De hecho, nosotros ya hemos explicado en otros programas que esa medida devaluacionista, o que mejor dicho, medidas devaluacionistas o ajustes del tipo de cambio, se debieron haber comenzado desde incluso en los últimos años, en los últimos meses de 1994. Como se recordará, el 27 de junio de 1994, el presidente de la República anunció el establecimiento de un control de cambios y desde los primeros días del mes de julio de ese año teníamos un sistema de control de cambios, hemos tenido un sistema de control de cambios y en aquel momento se anunció una paridad de 170 bolívares por dólar, paridad que se mantuvo constante por prácticamente año y medio, por casi 18 meses, entre inicios de julio de 1994 y el 11 de diciembre de 1995. Sin embargo, ya hemos también explicado en otras oportunidades que esa decisión de congelación, de anclaje del tipo de cambio que tomó el gobierno en aquel momento, durante ese lapso, tuvo una serie de implicaciones, porque entre otras cosas se fue generando un proceso de sobrevaluación sumamente acentuado del bolívar comercial, el cual tuvo indiscutiblemente grandes repercusiones y tendrá grandes repercusiones en lo que va a ser el acontecer económico venezolano durante los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Nosotros explicábamos anteriormente que una situación de sobrevaluación era una situación donde el tipo de cambio no se correspondía o no evolucionaba en línea con la evolución de la inflación interna en comparación con la inflación externa. Y explicábamos también que cuando en una economía existe una mayor inflación que en el resto del mundo, o una mayor inflación que la que existe en los países que proveen los productos y los servicios que nosotros importamos, surgen entonces procesos de apreciación real de la moneda que pueden traducirse a su vez en unos procesos de sobrevaluación importantes. Vamos a explicar quizás un poquito más esto para recordarles de lo que estoy hablando. Una situación de sobrevaluación implica que si, por ejemplo, en Venezuela hay una inflación sustancialmente mayor que en los Estados Unidos, Europa y Japón, los principales países que nos proveen de productos importados, eso significa que en Venezuela los productos se encarecen más acentuadamente que en el resto del mundo y por lo tanto, si yo mantengo un tipo de cambio fijo a 170 bolívares por dólar, como fue el caso, como ya se dijo, por 18 meses, entre julio del 94 y diciembre del 95, eso implica que esos 170 bolívares compran en Venezuela cada vez menos en comparación con lo que compra un dólar en promedio en el resto del mundo. Y eso entonces hace aparecer una situación de sobrevaluación porque cada vez los venezolanos se sienten más inclinados a cambiar 170 bolívares por un dólar y adquirir con ese dólar más bienes y más servicios en el exterior de lo que pueden comprar dentro de Venezuela. Eso es típicamente una situación de sobrevaluación. De hecho, a fines del año 1994, ya unos estimados que habíamos hecho indicaban que el bolívar estaba sobrevaluado más o menos en un 17%. Es decir, ya en diciembre de 1994, 170 bolívares compraban aproximadamente 17% menos de lo que compraba un dólar afuera y por lo tanto ya el bolívar estaba en esa situación de sobrevaluación. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, qué pasó a lo largo de 1995, dónde estaba esa sobrevaluación del bolívar en el momento que se tomó la decisión de cambiar de 170 a 290 y qué se espera que puede suceder a lo largo de 1996.
Ya regresamos. A lo largo de 1995 se acumuló una inflación, un aumento de precios en Venezuela que estuvo más o menos en torno a 56%. Es decir, en diciembre de 1995 los precios habían aumentado en promedio en Venezuela a nivel de consumidor en un 56% con respecto a los niveles de diciembre de 1994. Esa inflación fue obviamente sustancialmente mayor que la que se acumuló en los países industrializados, donde nosotros adquirimos los bienes que importamos, que estuvo más o menos oscilando en torno a un 3%, y en consecuencia ese enorme diferencial de inflación hizo que, al mantenerse constante el tipo de cambio a 170 bolívares por dólar a lo largo prácticamente de todo el año 1995, surgiera ese fenómeno que mencionábamos en el segmento anterior de apreciación real de la moneda, y que se agravara, digámoslo así, el problema de sobrevaluación del bolívar comercial, que, como ya decíamos, a fines de 1994 ya estaba más o menos en torno a 17 puntos porcentuales. Esto hizo que prácticamente a fines de noviembre, días antes de tomarse la decisión de devaluar el bolívar comercial, esa sobrevaluación estuviese ya por encima de 50%. Es decir, hacia fines de noviembre, 170 bolívares compraban dentro de Venezuela aproximadamente 50% menos de lo que compraba en el resto, $1 en el resto del mundo. Prácticamente adquiría la mitad de lo que se podía adquirir con $1 en el resto del mundo. Y esto hacía obvio la decisión, el apetito cada vez mayor de cualquier persona que pudiera adquirir dólares a 170 bolívares, de cambiar esos 170 bolívares por dólares e importar, porque el beneficio que obtenía importando era incuestionable y obvio. Eso explica por qué, particularmente durante la segunda mitad de 1995, hubo un aumento considerable de la demanda de divisas a 170, y por qué las importaciones aumentaron notablemente. Esto se debió a que todo el mundo decía, bueno, esta situación es insostenible, el bolívar va a tener que ser revaluado, el gobierno nos está subsidiando de una manera descomunal todo lo que nosotros compramos en el exterior, prácticamente nos regala la mitad de lo que nosotros compramos en el exterior al mantenernos un tipo de cambio de 170 bolívares por dólar. Y por lo tanto es un excelente negocio adquirir divisas a 170 e importar masivamente y acumular inventarios para beneficiarse de ese tipo de cambio extraordinariamente favorable para los importadores, debido a la gran sobrevaluación del bolívar comercial que estaba presente dentro de esa economía. Esta sobredemanda de divisas obviamente trajo como consecuencia una merma en la cantidad de reservas internacionales en poder del Banco Central, al punto de que ya hacia el mes de agosto y septiembre los niveles de reservas internacionales habían llegado a unos niveles muy próximos o bastante similares a los niveles de reservas internacionales que se había llegado en el mes de junio de 1994, cuando, después de una salida masiva de capitales ante la inminencia de una devaluación, las reservas internacionales habían caído a niveles que se consideraban extraordinariamente bajos. Fíjense pues que, a pesar de todos los controles de cambio, a pesar de del supuesto control pleno y limitación y requerimientos para la obtención de divisas a 170, el hecho es que las reservas internacionales comenzaron a bajar desde enero de 1995, y ya para mediados de año habían alcanzado casi los mismos niveles críticos que se habían alcanzado antes del establecimiento del control de cambio. No solamente fueron las importaciones o el crecimiento de las importaciones de ese año lo que originó ese proceso, sino que también hubo otra serie de factores, como fue, por ejemplo, el que los exportadores no se sintieran ni remotamente inclinados a vender los dólares producto de su exportación al Banco Central, porque esa venta tenía que realizarse a 170 cuando ellos sabían que ese dólar tenía un valor sustancialmente mayor y que en el mercado paralelo lo podían vender a un precio mucho más favorable, mucho más atractivo que el que le ofrecía el Banco Central. Y entonces comenzaron a aparecer todos estos subterfugios para evitar la venta de los dólares al Banco Central. Esta situación obviamente se hacía ya absolutamente insostenible. Ya hacia fines de año todo el mundo estaba convencido de la inminencia de una devaluación, de la necesidad impostergable de una devaluación,
ajustes del tipo de cambio que se debieron haber comenzado inclusive hacía más de un año. Ya durante los últimos meses del año 1994 debió haberse comenzado un proceso de ajuste paulatino del tipo de cambio o periódico del tipo de cambio para evitar esa sobrevaluación. Ya en el momento en que se tomó la medida de devaluar el bolívar, estábamos hablando de una sobrevaluación superior a 50 puntos porcentuales, y esto prácticamente se hacía insostenible, llevando esto después de las elecciones del 3 de diciembre pasado, porque esa es una de las cosas que quería resguardar el gobierno, de no devaluar para no afectar el resultado de la elección, pero pasadas esas elecciones se decidió modificar ese tipo de cambio. Bueno, ya tenemos una nueva realidad. El hecho es que cuando aumentó el precio de la divisa norteamericana en más de 70% de un día para otro, pues ahora entonces vale la pena hacerse la pregunta, bueno, ¿qué debe suceder o cómo podría evolucionar ese tipo de cambio a lo largo de 1995? Bueno, vamos a empezar ese análisis diciendo que a fines del año 1994, digámoslo así, la paridad, el tipo de cambio de paridad de importaciones, es decir, la cantidad de bolívares que en Venezuela compraban lo mismo que compraba $1 en el resto del mundo en promedio, estaba oscilando más o menos en torno a los 280, 282 bolívares por dólar, y por lo tanto el establecimiento de una paridad o de un nuevo tipo de cambio a 190 bolívares por dólar, pues se podía justificar en ese momento, porque inclusive esa devaluación del bolívar corregía la sobrevaluación del bolívar comercial que se había acumulado entre julio del 94 y comienzos de diciembre de 1995, y por lo tanto se podía justificar que ese era un tipo de cambio razonable. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué va a suceder a lo largo de 1995? En 1996. El primer elemento que tenemos que considerar es qué se espera que va a pasar con la inflación en Venezuela en comparación con la inflación en el resto del mundo. Es natural que nosotros estemos previendo que en Venezuela va a materializarse una inflación sustancialmente mayor que en el resto del mundo, y es muy probable que inclusive esa inflación sea muy superior a la que se vivió durante el año 1995 en nuestro país. Y por lo tanto, es lógico prever que si vamos a tener el enorme diferencial entre inflación interna y externa, también es lógico prever que para evitar la aparición de nuevos fenómenos de sobrevaluación de la moneda, ese tipo de cambio que hoy está a 290 bolívares por dólar debe irse ajustando periódicamente para así impedir o evitar el que vuelvan a surgir fenómenos de apreciación real de la moneda y con ella fenómenos de sobrevaluación de la moneda. De hecho, nosotros estamos estimando que en dos escenarios alternativos, incluso si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo muy probablemente va a venir, uno de los componentes importantes de ese acuerdo con el Fondo Monetario va a ser el compromiso del gobierno de sincerar los precios de una serie de productos que están profundamente distorsionados, entre ellos el aumento o sinceración del precio de la gasolina, sinceración de las tarifas de los servicios públicos, sinceración de los peajes, en fin, una serie de factores de desmantelamiento de subsidios que hoy están o que han venido acumulándose dentro de la economía venezolana, y esa eliminación de esos subsidios obviamente va a tener un impacto de aumento muy importante, muy violento en los precios al comienzo mismo del ajuste, al inicio, digámoslo así, del proceso de ajuste. Y por lo tanto es lógico prever que de llegarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, durante los primeros meses de implantación de ese acuerdo, que es lo que se denomina el periodo del ajuste, va a haber un disparamiento de precios, va a haber un aumento muy importante de los precios para después ceder notablemente ese aumento de los precios y estabilizarse durante la segunda mitad, quizás durante los meses que resten del año 1996, el aumento de los precios en niveles sustancialmente menores, en torno quizás a 2 puntos porcentuales por año. Es por eso que de llegarse a un acuerdo con el fondo vamos a tener un año de inflación. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver que incluso si no se llega a un acuerdo con el fondo y la política económica del gobierno sigue más o menos la misma línea que ha venido ocurriendo durante estos meses anteriores, durante los años anteriores, incluso podríamos tener una presión inflacionaria sustancialmente mayor durante el año 1996 de la que tendríamos de haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario.
Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que de llegarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los estimados son de que la inflación durante el año 1996 va a ser sustancialmente mayor que durante 1995, entre otras cosas porque va a haber un periodo relativamente corto pero bastante traumático en materia de precios, que es el periodo del ajuste, las primeras partes de la implementación de ese acuerdo, cuando va a haber que hacer una serie de modificaciones o sinceración de precios de la gasolina, tarifas de servicios públicos, etcétera, que puede generar un impacto sobre los precios bastante importantes y que haga que a lo largo de todo el año, o en promedio durante todo el año 1996, tengamos una inflación que inclusive puede estar oscilando entre 70 y 80 puntos porcentuales, a pesar de que ya durante los últimos meses del año, o después de pasado ese periodo traumático del ajuste, la inflación pueda bajar a niveles sustancialmente menores que durante el año 1995, es decir, que durante los últimos meses de este año ya tengamos una inflación oscilando en torno a 2 puntos porcentuales por mes. De no operarse un acuerdo con el fondo y de mantenerse, digamos, la continuidad de la política económica, pudiera generarse una situación de presiones inflacionarias aún mayores que implantando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos porque, de acuerdo a anuncios que han hecho altos voceros en materia de política económica, altos voceros del gobierno en materia de política económica, de continuar la política que hasta ahora se ha implantado en Venezuela, una de las cosas que pueden suceder es que ese tipo de cambio de 290 bolívares por dólar se pretenda mantener a lo largo de todo el año 1996. De hecho, el ministro de Hacienda, en unas declaraciones recientes que hizo en la prensa, decía que si se había logrado mantener el 170 a lo largo de todo el año 1995, que él no veía por qué el 290 no se podía mantener a lo largo de 1996. Esto obviamente implicaría que si tenemos una presión inflacionaria sustancialmente mayor dentro de Venezuela que en el resto del mundo, pues volvería a suceder el mismo fenómeno que vivimos en materia de sobrevaluación de la moneda durante el segundo semestre de 1994 y a lo largo de 1995. Es decir, tendríamos una situación donde cada vez 290 bolívares en Venezuela compran menos en comparación a lo que compra un dólar en el resto del mundo, y por lo tanto la gente se seguirá inclinando cada vez más a obtener dólares relativamente baratos a 290 bolívares en el mercado oficial. Sin embargo, también sabemos que esta decisión, cuando se tomó de evaluar el bolívar, se tomó en el momento en que las reservas internacionales estaban en niveles bastante bajos. Y a pesar de que el gobierno ha anunciado, se han hecho anuncios de que las reservas están aumentando, ese aumento de las reservas durante estas últimas semanas se ha debido, en primer término, a que han habido un mayor ingreso de divisas al Banco Central procedentes de la industria petrolera, porque la mejora en los precios del petróleo debido a la crudeza del invierno en el hemisferio norte ha hecho aumentar también la obtención de divisas por parte de PDVSA, producto de sus exportaciones, y también la venta de divisas al Banco Central. Y el otro factor es porque, si bien el gobierno anunció que el nuevo tipo de cambio ahora es a 290, resulta que la aprobación de divisas que se ha hecho o que se hizo durante las últimas semanas del mes de diciembre y las primeras semanas del mes de enero fueron muy escasas, fueron mínimas, y en consecuencia, a pesar de que se habla de que se pueden adquirir dólares a 290, los dólares no existen o existen en unas magnitudes sumamente limitadas. Esto ha ido forzando a los importadores, a los productores, a tener que importar sus materias primas al dólar libre, al dólar Brady, que está muy por encima del dólar oficial, y en consecuencia esto hace que de hecho los costos de producción en que incurren estos productores sea sustancialmente mayor al que incurrirían a 290 bolívares por dólar o importando a 290 bolívares por dólar, y esto está teniendo una presión inflacionaria adicional. En la medida en que se mantenga esta situación de mayor inflación interna que externa, pues la avidez de por esos dólares a 290 va a continuar en aumento,
y por lo tanto las limitaciones que muy probablemente tendrá que seguir imponiendo el gobierno al acceso a esas divisas va a ser cada vez mayor. Particularmente si no se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ello pudiera ser cada vez más difícil, más precaria las posibilidades de obtener empréstitos en el exterior, de poder obtener asistencia financiera de organismos multilaterales y organismos bilaterales en el resto del mundo, y en consecuencia, pasado el invierno, a lo mejor pasado esa fase temporal de mejora en los precios del petróleo debido a la crudeza del invierno en el hemisferio norte, también ello haga que la captación de divisas por parte del Banco Central tienda a no ser tan positiva durante los meses que quedan por venir en el año 1996 y que por lo tanto el gobierno, para proteger las reservas internacionales del país, se vea obligado a limitar o a continuar limitando en una forma bastante severa el acceso a esos dólares a 290. En estas circunstancias, obviamente, los importadores se seguirán inclinando por ir al dólar libre, al dólar Brady en este caso, para satisfacer sus necesidades de importación, y esto tendría un efecto de aumento cada vez mayor en esa cotización de los dólar Brady, haciendo que nuevamente se separen la cotización oficial de mantenerse a 290 versus la cotización en el mercado libre. De hecho, cuando en una economía surge ese divorcio entre el mercado paralelo, o el mercado libre y el mercado oficial, los precios tienden a fijarse basado o de acuerdo al comportamiento de la cotización o de la paridad o del tipo de cambio en el mercado libre y no en el mercado oficial. Yo siempre ponía un ejemplo muy sencillo. Supónganse ustedes que ustedes necesitan adquirir un repuesto para corregir un defecto que tenga su automóvil. Y para usted que el único dólar al que usted tiene acceso es el tipo de cambio o el dólar en el mercado libre, un dólar en el mercado libre, si el tipo de cambio está, por decir cualquier cifra, 400 bolívares, y ese repuesto vale en los Estados Unidos, en Nueva York o en Miami, vale 100 dólares, pues ese repuesto a usted le costaría 40.000 bolívares adquirirlo. Si alguien se lo ofrece a usted en 42.000, 43.000 bolívares en Venezuela, pues a usted le parece un precio razonable, lo adquiere, lo instala en su vehículo y esa misma tarde usted tiene nuevamente su vehículo reparado. Sin embargo, ese importador, a pesar de que importó ese repuesto a un tipo de cambio más favorable, porque ese importador sí tuvo acceso al dólar a 290, resulta que no se lo va a vender a usted a 290, sino se lo va a vender al tipo de cambio al que a usted le parece razonable, porque a ese tipo de cambio, a ese 400 bolívares por dólar o al tipo de cambio del mercado libre, a usted le parece razonable ese precio porque ese es el único tipo de cambio al que usted tiene acceso. Y esto explica por qué cuando se divorcian las dos cotizaciones, los precios internos tienden a establecerse de acuerdo al tipo de cambio oficial. Pues bien, si esto es así y si vamos a tener una serie de factores, como ya les digo, de disparamiento del tipo de cambio que se va a reflejar sobre los precios, de una situación deficitaria cada vez más crónica a nivel del sector público que va a generar también presiones inflacionarias, pudiera darse la circunstancia de que de continuar el esquema, digámoslo así, de política económica que actualmente, o que ha estado vigente durante los últimos años en Venezuela, pudiera ser que la inflación durante el año 1996 fuese aún mayor que la que se diese en caso de, pues la que se diere en caso de que se llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si como parte de la continuidad de esa política económica congelamos el tipo de cambio a 290 bolívares o pretendemos congelar el tipo de cambio a 290 bolívares por dólar, pues vamos a tener la aparición de una nueva situación de sobrevaluación de la moneda que va a ser cada vez más precaria, cada vez más difícil de poder mantener y que cada vez más desequilibrios va a tender a introducir dentro de nuestra economía. Es por esto que hay que tomar conciencia y llamo a, digamos, después de haber hecho este análisis, llamo a las autoridades económicas a que tomen conciencia de que estas distorsiones del tipo de cambio, este anclaje del tipo de cambio, particularmente dentro de una economía donde están presentes unos profundos desequilibrios y unas profundas distorsiones en otras variables económicas, simplemente no funciona, y lo que hace es crear una situación cada vez más precaria dentro de esa economía. Y es por esto que para evitar esto tenemos que ir a una situación de corrección en materia de política económica, tenemos que ir a una sinceración
en materia de política económica, tenemos que ir al establecimiento de una política económica integral, coherente, creíble por todo el mundo, que realmente genere la confianza y la credibilidad necesaria para que podamos salir del marasmo en que estamos. Dentro de esa nueva política económica que es necesario definir e implantar, se hace absolutamente indispensable que la política cambiaria sea lo suficientemente dinámica que se permita que el tipo de cambio evolucione en línea con el diferencial inflacionario, y como parte fundamental u objetivo fundamental de esa política económica va a estar el abatimiento de la inflación, pues la caída de la inflación después del periodo del ajuste, después del gran brinco de los precios, la caída de la inflación a niveles sustancialmente menores con los que hemos estado viviendo durante los últimos meses, va a permitir también que esos ajustes del tipo de cambio no sean traumáticos, sino que sean ajustes bastante razonables del tipo de cambio, y de esa forma evitemos que se vuelvan a materializar o se continúen materializando las profundas distorsiones de sobrevaluación que hemos vivido durante los últimos meses de 1994 y a lo largo de 1995. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Vean a continuación